Cuando mi papá le dio el negocio familiar a mi hermano y me dijo que empacara mis cosas, no discutí, simplemente me fui. 8 meses después, él llamó rogando perdón después de que el niño dorado lo destruyera todo. Yo tenía la trampa definitiva esperando. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos una historia masiva de Reddit sobre un mecánico trabajador que es expulsado de su propio negocio familiar, solo para construir un verdadero imperio en secreto. Esperen a escuchar el jaque mate definitivo que logra al final. Sin perder más tiempo, vamos directo a la historia. Cuando tenía 16 años, sabía que no era el favorito. Pero no pensé que mi propio padre, un día, me miraría a los ojos y diría: empaca tus cosas, Elías. Ya no perteneces a este lugar. Ahora tengo 31 años. Y sí, ese momento todavía se reproduce en bucle en mi cabeza con más frecuencia de la que me gustaría admitir. Permítanme retroceder un poco. Soy Elías y soy el segundo hijo en una familia que adoraba al primero. Mi hermano mayor, Alejandro, es 3 años mayor que yo. Alto, encantador, siempre sabía qué decir. Tenía esta extraña habilidad para hacer que la gente creyera cualquier cosa que saliera de su boca. Podía chocar el coche de un cliente, mentirme en la cara sobre ello, y de alguna manera, aún así ser elogiado por finalmente decir la verdad. Él era el niño dorado, el heredero natural, el hijo que no podía hacer nada malo a los ojos del hombre que dirigía nuestras vidas. Mientras tanto, yo era el callado. Mantenía la cabeza agachada, intentaba ser útil, limpiaba desastres que no había hecho, y aún así me preguntaban por qué no podía ser más como Alejandro. Crecimos en una pequeña ciudad en el estado de Querétaro, donde todos se conocían. Y nuestro apellido significaba algo, debido al negocio que nuestra familia construyó desde cero. Mi abuelo lo empezó, el taller personalizado Vargas e Hijos. No era solo un taller de reparaciones. Era una institución, un lugar que se volvió legendario por devolverle la vida a los olvidados clásicos americanos. Coches musculosos, Mustangs de pecho robusto, Impalas de los 60 que retumbaban, y Chargers de aspecto imponente pasaban por nuestro taller como reliquias familiares. Había un orgullo profundo e innegable en ese concreto manchado de grasa. Mi abuelo era un hombre forjado en otra época. Creía en los apretones de manos, el trabajo duro, y la absoluta santidad de hacer un trabajo bien a la primera. Crecí prácticamente respirando el aroma del aceite de motor 10W30, el café de olla, y el agudo olor del ozono de la soldadura. Para mí, ese taller era una catedral. Era donde a las cosas rotas se les daba una segunda oportunidad. Pensé, ingenuamente, que si dedicaba mi vida al oficio, al sudor, la mugre y las largas horas, me ganaría mi lugar en el altar. Mi papá, Arturo Vargas, se hizo cargo cuando el abuelo se jubiló. Pero Arturo no tenía el alma del abuelo. Dirigía el taller como un cuartel militar. Estricto, eficiente, sin rodeos, y muy centrado en el resultado final. Exigía la perfección, desde el torque de una tuerca hasta el barrido del suelo. Pero bajo la superficie, era un hombre difícil de complacer, especialmente conmigo. Tenía una visión para el futuro de Vargas e Hijos. Y esa visión vestía una camisa tipo polo a medida, mostraba una sonrisa de 1.000.000 de pesos, y respondía al nombre de Alejandro. Para Arturo, Alejandro era el futuro director general, el rostro carismático de la marca. Alejandro nunca había reconstruido un carburador en su vida. No conocía el orden de encendido de un V8 estándar, y no podía distinguir entre una junta de culata quemada y una bujía defectuosa ni aunque su vida dependiera de ello. Pero sabía cómo hablar. Sabía cómo adular a los clientes ricos que traían sus corbetes de la crisis de la mediana edad. Podía bromear en medio de una llamada seria con un cliente, desviar por completo una reunión con sus historias de golf, y aún así recibir una calurosa palmada en la espalda de nuestro padre. Pero para mí, las reglas eran completamente diferentes. Yo era el peón, el caballo de batalla. Pasaba 4 horas extra después de cerrar, con las manos sangrando y ampolladas, organizando meticulosamente el área de herramientas, limpiando cada llave, codificando por colores los dados, y asegurándome de que los elevadores hidráulicos estuvieran correctamente lubricados. Y mi padre entraba, miraba el área perfectamente limpia, me fulminaba con la mirada y decía: no pierdas el tiempo en tonterías que nadie ve.
Elías, necesitas centrarte en actividades que generen ingresos. Mira a tu hermano. Acaba de vender un paquete de protección de pintura. Es increíble la frecuencia con la que los tipos que realmente hacen el trabajo sucio y esencial son completamente ignorados, en favor de los que solo hablan de ello. Arturo no solo está fallando como padre aquí. Está fallando como dueño de un negocio al no valorar la verdadera columna vertebral de su taller. Fomentar un entorno que elogia la palabrería sobre la competencia real es una bomba de tiempo para cualquier empresa. Él nunca mencionó que yo era el que realmente tenía que aplicar ese paquete de protección de pintura, mientras Alejandro estaba bebiendo en el club de golf local. Para cuando llegué a finales de mis 20, la cosa estaba clara. Era dolorosamente obvio que Alejandro heredaría el negocio. Y honestamente, durante mucho tiempo, me convencí de que estaba bien con eso. Nunca quise ser el jefe. No quería sentarme en una oficina de cristal, llevar una camisa limpia, y mirar hojas de cálculo todo el día. Me gustaba la mugre. Me gustaba estar tras bastidores, afinando motores hasta que cantaban ese ralentí gutural perfecto. Me encantaba encontrar piezas obsoletas que nadie más podía localizar. Me encantaba la sensación de una pesada llave de acero en mi mano, y la vibración de un motor resucitado retumbando en mi pecho. No necesitaba ser el centro de atención. Solo quería ser parte del legado. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si sangraba suficiente aceite de motor por el apellido Vargas, mi padre finalmente vería más allá de las cortinas de humo de Alejandro y reconocería mi valor. Pensé que la competencia, con el tiempo, superaría el carisma. Estaba completamente equivocado. Cuanto más mayores nos hacíamos, peor se volvía la disparidad. Empezó a filtrarse en todos los aspectos del negocio. Durante las reuniones de equipo, Arturo le pedía activamente a Alejandro su opinión sobre cambios operativos importantes. Alejandro soltaba algunas palabras de moda corporativas que leía en Internet. Cosas como sinergia, embudos de retención de clientes, y segmentación demográfica de primera calidad. Arturo asentía, como si Alejandro acabara de pronunciar un discurso increíble. Mientras tanto, si yo mencionaba un problema crítico y legítimo, como el hecho de que nuestro proveedor nos enviaba balatas de calidad inferior que literalmente podrían costarle la vida a un cliente, o que nuestro software de diagnóstico tenía una década de antigüedad. Alejandro ponía los ojos en blanco y mi papá suspiraba profundamente. Elías, siempre te centras en lo negativo. Necesitamos pensadores con visión de futuro. Deja el panorama general a Alejandro. Aprendí a mantener la boca cerrada. Me tragué mi orgullo día tras día, año tras año, escondiéndome bajo los cofres de los coches, dejando que el rugido de los motores ahogara la falta de respeto. Pensé que podría sobrevivirlo, pero no me di cuenta de que mi padre y mi hermano no se contentaban solo con mantenerme en la sombra. Querían despojarme de todo lo que había construido para mí. La desigualdad flagrante no estaba solo en la forma en que nos hablaban. Estaba arraigada en la base misma de cómo éramos valorados como seres humanos. La Navidad antes de que todo se fracturara por completo, Alejandro entró pavoneándose en la sala, mostrando un lujoso reloj Omega Speedmaster que nuestro padre le había comprado para celebrar su potencial de liderazgo ejecutivo. Era una joya de 90.000 pesos descansando en la muñeca de un hombre que no había girado una llave en una década. Yo, el mecánico principal que habitualmente trabajaba 60 horas a la semana para evitar que el taller se ahogara en retrasos, recibí una tarjeta de gasolina de 540 pesos y un apretón de manos a medias. Recuerdo estar de pie allí, en la sala, sintiendo el plástico barato de la tarjeta de regalo clavándose en mi palma, mientras mi madre miraba hacia otro lado, fingiendo estar profundamente fascinada por los adornos del árbol de Navidad. Me tragué el insulto. Me dije a mí mismo que solo era dinero. El taller, los coches, el trabajo honesto, eso era lo que importaba. Pero el verdadero cuchillo en la espalda, la traición definitiva e imperdonable que rompió por completo mi lealtad a Arturo Vargas, no fue por un reloj o un sueldo. Fue por mi camioneta, mi Ford F-150 de 1978. Durante 3 años agotadores, había volcado toda mi alma en ese vehículo. La encontré pudriéndose en un rancho a 2 municipios de distancia. Era un cascarón oxidado, con los pisos carcomidos por décadas de tierra húmeda, y el bloque del motor agarrotado, apenas el fantasma de una camioneta.
La arrastré a un rincón oscuro y olvidado de nuestro terreno, lejos de los puestos de los clientes. Gasté cada centavo extra que gané en ella. Cada fin de semana, cada día festivo, y cada noche bajo una única y parpadeante bombilla fluorescente, estaba allí, devolviéndola lentamente de entre los muertos. Conseguí piezas del fabricante original de desuesaderos de todo el Bajío. Lijé a mano los paneles de la carrocería hasta que mis nudillos estaban en carne viva y sangrando, llevándola hasta el metal desnudo antes de tratar el óxido. Saqué el pesado motor V8 351 Windsor con una grúa alquilada y lo reconstruí pieza por pieza en el suelo de mi sala, porque hacía demasiado frío en el taller durante el invierno. Rectifiqué los cilindros, instalé un árbol de levas de alto rendimiento, ajusté el carburador Halley a la perfección absoluta, y pinté el bloque de un negro profundo y agresivo. Pasé meses preparando la carrocería para la pintura, aplicando finalmente una capa impecable de azul medianoche. Esa camioneta no era solo un vehículo. Era mi santuario. Era mi prueba física de que podía crear algo hermoso de la nada. Era lo único puro que tenía en un taller lleno de políticas familiares tóxicas. Era mi obra maestra, y representaba miles de horas de mi vida. Luego llegó la segunda semana de noviembre. Teníamos un contrato masivo y de alto riesgo con un coleccionista de coches antiguos adinerado, que exigía que su Camaro Z28 de 1969 estuviera terminado para el lunes. Necesitábamos desesperadamente una rara transmisión de alta resistencia, una T56 de TCI, para manejar la potencia mejorada que habíamos incorporado al motor. A Alejandro se le asignó específicamente la tarea de conducir hasta un proveedor especializado en Guadalajara, un viaje de 6 horas de ida y otras 6 de vuelta, para recogerla el viernes y que yo pudiera instalarla durante el fin de semana. Llegó el viernes por la tarde. Ni rastro de Alejandro. Llamé a su teléfono. Saltó directamente al buzón de voz. A las 4 de la tarde, entré en la oficina principal y encontré una nota adhesiva pegada en mi casillero. Hola, hermano. ¿Surgió algo? Me voy a Valle de Bravo con Sofía para el fin de semana. Necesito que vayas por la transmisión a Guadalajara. No la riegues con esto. Papá se va a encabronar. PD. Me dejó tirado. Hizo las maletas y se fue a un fin de semana romántico, dejándome con una nota garabateada y cero contexto. No tuve elección. Si esa transmisión no estaba en el taller para el sábado por la mañana, el cliente cancelaría el contrato, y Arturo, sin duda, me culparía a mí. Cogí las llaves de la ruidosa camioneta de carga del taller, me llené de café negro rancio, y salí a la carretera. Conduje 12 horas seguidas a través de la noche helada, lidiando con el sueño y el asfalto mojado. Mi espalda gritando de agonía por los terribles asientos, alimentado solo por gorditas de carretera y un resentimiento latente y ardiente. Hice exactamente lo que siempre hacía. Sacrifiqué mi propia vida para limpiar el desastre de mi hermano y proteger el apellido Vargas. Llegué de vuelta al taller el sábado por la mañana. Exhausto, con los ojos inyectados en sangre, mis músculos doliéndome hasta los huesos. Metí la camioneta en el muelle de carga, salté, y empecé a luchar con la pesada caja de la transmisión para subirla a un diablito. Mientras empujaba el diablito por el taller principal hacia los elevadores de servicio pesado, mi vista se desvió por las ventanas traseras hacia mi rincón designado del terreno, el lugar bajo el viejo pirul donde estaba aparcada mi F-150 azul medianoche. Estaba vacío. Un vacío nauseabundo y sin fondo se abrió en mi estómago. Parpadeé con fuerza, pensando que mi cerebro agotado me estaba jugando una mala pasada. Dejé caer el mango del diablito y corrí afuera, hacia el aire helado. La grava estaba desnuda. La camioneta había desaparecido. El pánico se apoderó de mi pecho. Corrí de vuelta adentro, irrumpiendo por las puertas de la oficina principal. Alejandro estaba sentado allí. No estaba en Valle de Bravo. Estaba recostado en la costosa silla de cuero de nuestro padre. Sus botas caras apoyadas en el escritorio de caoba, navegando en su teléfono y bebiendo un café con leche helado de primera calidad, como si fuera el maldito rey del mundo. Mi padre estaba sentado en el sofá de cuero frente a él, revisando unos papeles. ¿Dónde está? Exigí, mi voz saliendo como un rugido ronco y tembloroso. ¿Dónde está mi camioneta? Alejandro ni siquiera se inmutó.
Bajó lentamente el teléfono, hizo un gesto perezoso y displicente con la mano, y sonrió con suficiencia. Oh, hola, hermanito. Bienvenido de vuelta. Buen trabajo con el mandado de las piezas. Sí, sobre la camioneta. Tuve un cliente muy importante que entró ayer por la tarde, buscando una construcción vintage personalizada. Un director de tecnología de la ciudad. Vio la F-150 ahí atrás, le encantó la pintura azul medianoche, e hizo una oferta masiva en efectivo en el acto. La vendí. El taller realmente necesitaba la liquidez para la nueva campaña de marketing digital que estoy planeando para el próximo trimestre. La habitación empezó a dar vueltas. Mi visión se estrechó. ¿La vendiste? Susurré, las palabras ahogándose en mi garganta. Vendiste mi camioneta. Compré cada una de sus piezas con mi propio dinero. Construí ese motor con mis propias manos. La factura está a mi nombre. Relájate, Elías, se burló Alejandro, poniendo los ojos en blanco. Falsifiqué tu firma en el endoso. No es para tanto. Somos un negocio familiar. Lo que es tuyo, es del taller. Te daré un par de miles de pesos de la ganancia una vez que el presupuesto de marketing esté cerrado. Deberías agradecérmelo. Nunca conseguirías ese tipo de dinero vendiéndola tú mismo. La vendió. Vendió 3 años de mi sangre, sudor y lágrimas por dinero rápido para financiar sus proyectos de vanidad. No preguntó. No dudó. Simplemente robó un pedazo de mi alma. Me volví hacia mi padre. Mi pecho subía y bajaba. Mis puños estaban tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas. Esperé la explosión. Esperé a que Arturo Vargas, el hombre que constantemente predicaba sobre la integridad, el trabajo duro y la ley, destrozara a su hijo mayor por robo de vehículo y falsificación de documentos. Esperé a que le exigiera a Alejandro que recuperara la camioneta de inmediato. En cambio, mi padre se quitó lentamente las gafas de leer, se pellizcó el puente de la nariz, y me miró con una irritación fría y cansada. Cálmate y baja la voz en mi oficina, Elías, espetó Arturo. Estaba ocupando demasiado espacio en el terreno de atrás de todos modos. Era un estorbo. Alejandro encontró un trato muy lucrativo y aseguró el capital necesario para el futuro de este negocio. Deberías aprender de la mentalidad empresarial de tu hermano, en lugar de hacer un berrinche por un montón de chatarra oxidada. Las palabras me golpearon como un mazazo físico. Lo estaba protegiendo. Lo estaba elogiando. Alejandro había cometido un delito grave contra su propia sangre, y Arturo lo estaba presentando como un brillante liderazgo ejecutivo. Mi padre luego miró más allá de mí, sus ojos posándose en la caja de la transmisión que estaba en el diablito en el taller. Se levantó, caminó hacia la ventana, dio una palmada y sonrió. Excelente trabajo trayendo la transmisión a tiempo, dijo Arturo, volviéndose hacia mí. Ese es mi chico. Siempre confiable. Hizo una pausa, acercándose a mí, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras asestaba el golpe de gracia final. Es bueno tener a alguien como tú apoyando el liderazgo de Alejandro. No todos están destinados a liderar, Elías. Algunos hombres simplemente están destinados a girar las llaves, y eso está perfectamente bien. Tengo que parar aquí por un segundo. Su hermano literalmente falsificó una firma y cometió robo de vehículo, y el padre está ahí sentado, elogiando su mentalidad empresarial. ¿Pueden creer lo ridículo que es esto? Estos padres son tan descaradamente parciales que han perdido por completo su brújula moral. Están ignorando la ley directamente en este punto. Apoyando su liderazgo. Como si no acabara de conducir 12 horas seguidas porque Alejandro era demasiado perezoso para hacer su trabajo. Como si no acabara de robar lo único en el mundo que me importaba. Algo dentro de mí se rompió violentamente en esa oficina. Un cable crucial y pesado fue cortado. Me di cuenta, con una aterradora claridad absoluta, de que nunca fui un hijo para Arturo Vargas. Solo era una pieza de maquinaria altamente eficiente, un activo para ser usado, agotado y pisoteado para que su niño dorado pudiera brillar. La verdadera ejecución, la ruptura formal de mis lazos con la familia Vargas, llegó solo unas semanas después del robo de mi camioneta.
Todavía vivía en el departamento pequeño y polvoriento justo encima del taller principal. No era glamuroso en absoluto. Olía constantemente a gases de escape, solventes químicos y caucho viejo. Las tablas del suelo vibraban cada vez que el compresor de aire se encendía abajo. Pero era gratis, y yo estaba acumulando desesperadamente mis escasos sueldos para comprar mi propia casa pequeña, un lugar donde nadie pudiera tocar mis cosas nunca más. A pesar de la profunda traición, seguí haciendo mi trabajo. Me volví insensible. Cada mañana, me levantaba de la cama a las 4:30, tomaba una taza de café negro amargo, y bajaba a la fría fosa a realizar diagnósticos complejos, pedir piezas especiales del extranjero. Y gestionar a los agresivos proveedores de fuera del estado antes de que el resto del equipo siquiera checara tarjeta. Me encargaba de toda la logística sucia y compleja que Alejandro se negaba a tocar, porque no implicaba sonreír a hombres ricos. Una tarde a mediados de diciembre, de la nada, Arturo convocó una reunión familiar formal en la casa principal. Nunca hacíamos reuniones familiares. Los Vargas no éramos del tipo que se sienta a hablar de sus sentimientos. Nos comunicábamos con gruñidos, portazos y notas pasivo-agresivas. Así que una reunión formal era increíblemente rara. Entré en la casa, con las manos aún manchadas de grasa que no podía quitarme. Nos reunimos alrededor de la pesada mesa de roble de la cocina. Mamá había hecho lomo adobado, pero la atmósfera en la habitación era densa y sofocante, como el aire justo antes de que una tormenta toque tierra. Mantenía los ojos pegados a su plato, moviendo nerviosamente la comida, con los hombros encogidos. No podía soportar mirar en mi dirección. Alejandro, por otro lado, estaba sentado erguido. Llevaba una camisa de botones impecable, haciendo girar un vaso de whisky caro, y sonriendo como un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. Sabía exactamente lo que se avecinaba. Yo tenía un nudo frío y apretado retorciéndose en mi estómago. Mis instintos me gritaban que volviera a salir por la puerta. Arturo se aclaró la garganta ruidosamente, apoyando las manos planas sobre la mesa, adoptando la postura rígida de un juez a punto de dictar un veredicto final e inapelable. He tomado una decisión, anunció Arturo, su voz retumbando en la silenciosa cocina. Me estoy haciendo mayor. No puedo dirigir este taller para siempre, y es hora de asegurar el futuro a largo plazo y la expansión de Vargas e Hijos. Me he reunido con los abogados. He transferido oficialmente el negocio, la marca, la lista de clientes y todo el control operativo a Alejandro. Hizo una pausa, dejando que el peso aplastante de las palabras se asentara en la habitación. Con efecto a partir del 1 del mes que viene. Parpadeé. Simplemente me quedé allí sentado y parpadeé, tratando de procesar la finalidad de aquello. Sabía que iba a suceder. En el fondo, siempre lo supe. Pero escucharlo en voz alta, ver el triunfo absoluto en los ojos de Alejandro, se sintió como una pesada puerta de acero cerrándose de golpe sobre los primeros 31 años de mi vida. El legado de mi abuelo, la sangre y el sudor de nuestra familia, estaba siendo entregado a un estafador. Pero mi padre no había terminado. Me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba completamente desprovisto de empatía, calidez o incluso arrepentimiento. Pronunció la sentencia final de manera casual, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Y Elías, dijo Arturo, su tono plano. Tendrás que desalojar el departamento de encima del taller para fin de mes. Alejandro va a necesitar ese espacio. Planea derribar las paredes y contratar a un contratista para construir una sala VIP para clientes, para entretener a nuestra demografía de nivel superior. Ya no perteneces a este lugar. Es hora de que encuentres tu propio camino. El silencio que siguió fue ensordecedor. Simplemente lo miré fijamente. Luego, lentamente, miré a mi madre, y luego a Alejandro, quien tomó un sorbo lento y deliberado de su whisky, con un aire inmensamente satisfecho. Esperé a que alguien, cualquiera, dijera que era una mala broma. Esperé a que mi madre finalmente encontrara su coraje, que me defendiera, que dijera, Arturo, es tu hijo. ¿A dónde se supone que va a ir? Incluso esperé a que Alejandro tuviera una pizca microscópica de decencia y dijera, vamos, papá. Puede quedarse en la parte de atrás. Pero nadie lo hizo. El silencio se alargó, espeso, tóxico y cobarde.
Me estaban echando a la calle en pleno invierno para que Alejandro pudiera tener una habitación para beber whisky y fumar puros con tipos ricos. Me di cuenta entonces de que no estaba perdiendo a mi familia. Realmente nunca había tenido una. Solo era el empleado contratado y mi contrato había terminado. Imagínense ser expulsado al frío helado en pleno invierno por su propio padre. ¿Y para qué? Para que su hermano, el niño dorado, pueda tener espacio para una sala VIP para beber. Literalmente valoran más una sala de fiestas que tu vida. Honestamente, si fuera yo, no me lo tomaría sin más. Lucharía. No hay forma de que les deje pisotearme así. ¿Qué harían ustedes en una situación como esta? No discutí. No grité. No volteé la mesa, ni grité sobre mi camioneta, ni exigí una explicación. Me quedaba demasiada dignidad para un enfrentamiento a gritos. Sabía exactamente cómo lo jugarían. Me llamarían inestable, celoso y loco. Querían una reacción para poder justificar su crueldad. Me negué a darles esa satisfacción. Simplemente asentí lentamente. Me levanté de la mesa, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera, y salí por la puerta principal al aire helado. No esperé hasta fin de mes. Ni siquiera esperé a la mañana. Subí directamente al departamento sobre el taller. Cogí 2 pesadas bolsas de lona y empaqué mi vida en la parte trasera de mi viejo y fiable coche de diario. Empaqué mi ropa, mis botas y mis documentos personales. Luego bajé al taller. Empaqué meticulosamente cada llave, cada dado y cada herramienta de diagnóstico de mi caja personal de Snap-on. Herramientas que había pagado yo mismo. Dejé sus baratas herramientas del taller exactamente donde estaban. Dejé todo lo demás atrás, la televisión, los muebles, los recuerdos. Me fui a las 4 de la mañana, el motor frío de mi coche rugiendo a la vida en la ciudad silenciosa. Vi el letrero de Vargas e Hijos desvanecerse en mi espejo retrovisor, el neón parpadeando contra el cielo oscuro. Y mientras cruzaba la línea del municipio, le juré a Dios que no miraría atrás. No estaba roto. Estaba libre. El mundo no deja de girar solo porque te arranquen el corazón del pecho. O te acuestas y dejas que la tierra te cubra, o te levantas y empiezas a caminar. Yo elegí caminar. Conduje 80 kilómetros, poniendo suficiente distancia entre mí y el apellido Vargas para respirar aire limpio. Encontré un departamento barato y destartalado de una habitación en una zona industrial del siguiente pueblo. Las paredes eran de papel, la calefacción apenas funcionaba y las tuberías hacían ruido, pero la renta era algo que podía manejar con mis escasos ahorros. Necesitaba un trabajo de inmediato para sobrevivir. Me tragué el orgullo, entré en el taller de un gran competidor, una enorme operación de múltiples puestos que Arturo siempre ridiculizaba arrogantemente por ser unos vendidos corporativos de segunda, y pedí ver al jefe de taller. No mencioné mi apellido. No mencioné a Vargas e Hijos. Solo dije que tenía 15 años de experiencia en mecánica pesada y que necesitaba una llave y una oportunidad. Me señalaron una reconstrucción de motor Chevy 350 mal hecha con la que sus mecánicos novatos llevaban 2 días luchando. Diagnostiqué el problema de sincronización de oído, saqué el distribuidor, reajusté la curva de avance, y tuve el motor ronroneando perfectamente en 45 minutos. Me contrataron en el acto. Aquí está lo hermoso y liberador de empezar de nuevo en un lugar donde nadie sabe ni le importa quién es tu padre. Solo te juzgan por los callos de tus manos y los resultados de tu trabajo. No había políticas familiares tóxicas. No había niños dorados. No había sombras en las que esconderme. Mantuve la cabeza agachada, la boca cerrada, y trabajé con una ferocidad implacable y ardiente que me sorprendió incluso a mí. Diagnostiqué fallos eléctricos complejos en la mitad del tiempo que sus mecánicos senior. Me quedaba hasta tarde para optimizar su sistema de inventario de piezas, reduciendo drásticamente sus costos operativos. Los dueños del taller no eran ciegos. Vieron exactamente lo que yo aportaba. En solo 4 meses, me sacaron de la fosa de grasa, me dieron un uniforme limpio y me ascendieron a jefe de taller. Por primera vez en mis 31 años de vida, estaba tomando decisiones de verdadero impacto. Estaba obteniendo un respeto genuino de un equipo de mecánicos curtidos y experimentados, y me sentía, de verdad,
como si perteneciera a algún lugar. Pero el ajetreo diurno, el respeto de mis compañeros y el sueldo estable no eran suficientes para acallar los fantasmas que traqueteaban en mi cabeza por la noche. Necesitaba mi propio proyecto. Necesitaba construir algo desde cero que me perteneciera por completo. Algo que Alejandro no pudiera robar y que Arturo no pudiera menospreciar. Necesitaba una salida para los años de creatividad reprimida. En secreto, tomé mis primeros cheques de bonificación y alquilé una pequeña y fría bodega en las afueras de la ciudad. Compré un tripié barato, un equipo de iluminación decente y una cámara de alta definición. Empecé un canal de YouTube al lado. Al principio no usé mi cara, y ciertamente no usé mi nombre. Lo llamé Acero y Óxido. Comencé a filmarme trabajando en proyectos de restauración los fines de semana. Era crudo, auténtico y completamente sin pulir. No había introducciones llamativas y odiosas, ni falso drama de taller fabricado, ni gritos a la cámara. Solo era yo, el acero frío, mis herramientas, y el proceso metódico, casi terapéutico, de devolverle la vida al metal muerto. Hacía las locuciones tarde en la noche en mi departamento, manteniendo mi voz baja y tranquila, explicando la historia de las piezas específicas, la física compleja del ciclo de combustión y mi filosofía personal de la restauración. Los primeros 24 vídeos apenas alcanzaron las 100 vistas, pero no me importaba. Era mi terapia. Luego encontré un Pontiac Guanajuato de 1969 destrozado y olvidado en un desusadero. Lo compré por centavos, lo remolqué a mi bodega y monté la cámara. Hice un desmontaje y reconstrucción completos, separando el chasis. Documenté cada hora agónica de reconstrucción del masivo motor V8 de 400 pulgadas cúbicas e instalando la icónica configuración de carburador Tri-Power. Lo edité en un vídeo en cámara rápida de estilo documental de 2 horas, crudo y atmosférico, con la única banda sonora de los sonidos naturales de las matracas haciendo clic, las amoladoras lanzando chispas, y el rugido final, glorioso y estremecedor, del motor cobrando vida. El algoritmo lo captó. El vídeo no solo funcionó bien, explotó. Se volvió viral en foros de automoción y redes sociales, acumulando 2 millones de vistas en un solo mes. La gente no solo amaba el coche. Estaban hambrientos de autenticidad. Amaban la pericia silenciosa. Les encantaba ver a un maestro artesano trabajando sin el estilo de Hollywood. En 3 meses, Acero y Óxido superó los 150.000 suscriptores altamente comprometidos. Mi bandeja de entrada se convirtió en una zona de guerra. Marcas globales masivas de herramientas para automóviles se pusieron en contacto, ofreciendo enviarme tarimas de equipos de alta gama solo por una mención de 2 minutos en mis vídeos. El dinero de los patrocinios comenzó a llegar. Dinero real, del tipo por el que mi padre solía estresarse durante los inviernos lentos. Las revistas impresas querían entrevistas. Estaba construyendo silenciosamente un imperio digital, una marca que imponía un inmenso respeto en la comunidad automovilística más purista. Pero aquí está la parte más crítica. Lo mantuve completamente en secreto de mi pasado. No puse mi apellido en el canal. No presumí ante mis antiguos compañeros de trabajo. No le envié un enlace mezquino a mi padre para restregarle mi éxito en la cara. Lo mantuve en silencio porque esta nueva vida, este imperio, era solo para mí. No lo hacía por venganza. No lo hacía para gritar por la atención de mi padre como un niño. Lo estaba haciendo para demostrarme a mí mismo, de una vez por todas, que yo nunca fui el que estaba roto. Yo era el motor que había mantenido el taller de mi familia en funcionamiento todos esos años. Y ahora, estaba construyendo una máquina imparable por mi cuenta. Estaba sanando. Estaba prosperando. Finalmente era el hombre del que mi abuelo se habría sentido orgulloso. Me encanta esto. El autor no buscó una venganza mezquina inmediata ni intentó sabotear activamente el taller de su padre. Simplemente tomó sus habilidades, cambió de rumbo y construyó algo completamente suyo. Objetivamente hablando, el verdadero éxito llega cuando dejas de intentar demostrar tu valía a personas tóxicas y simplemente te centras en dominar tu propio oficio. Se ganó cada una de las vistas y cada peso en ese canal simplemente siendo auténtico. Y entonces, exactamente 8 meses después de que me fuera en la oscuridad, mi teléfono se iluminó en mi banco de trabajo.
La pantalla mostraba un número que no había visto desde la noche en que me echaron al frío. Arturo Vargas estaba llamando. El silencio es algo curioso cuando pasas toda tu vida rodeado del rugido ensordecedor de las pistolas de impacto, el fuerte golpeteo del metal contra el metal, y los gritos constantes de un padre autoritario. Al principio, el silencio se siente casi antinatural. Lleva tiempo acostumbrarse a la quietud, pero en el transcurso de 8 meses, había aprendido a amarla. Mi nueva vida se construyó sobre una base de paz. Tenía una próspera carrera como jefe de taller durante el día, y un imperio digital en rápida expansión como el artesano sin rostro detrás de acero y óxido por la noche. Era rentable. Era respetado. Y lo más importante, me había hecho a mí mismo. La herida abierta de la traición de mi familia finalmente había comenzado a cicatrizar. Y entonces, exactamente 8 meses después de que me alejara de Vargas e hijos en pleno invierno, el pasado llamó a la puerta. Estaba de pie en mi banco de trabajo en la bodega en una noche lluviosa de martes, puliendo cuidadosamente las tapas de las válvulas cromadas para una construcción de un Chevelle de 1970. El movimiento rítmico del paño de pulir era hipnótico. Mi teléfono descansaba en el borde de la caja de herramientas, reproduciendo una estación de rock clásico a bajo volumen. De repente, la música se cortó. La pantalla se iluminó en la tenue luz del taller, vibrando agresivamente contra el metal. Dejé el trapo y me limpié las manos manchadas de grasa en la toalla del taller. Me acerqué, miré la pantalla y mi corazón se detuvo en seco. Arturo Vargas, el nombre de mi padre, brillaba allí en la oscuridad. Era la primera vez que intentaba contactarme desde la noche en que me ordenó fríamente que empacara mis maletas y despejara el lugar para hacer espacio para la sala VIP de Alejandro. Me quedé allí, mirando el teléfono. 1000 emociones diferentes me golpearon como un tren de carga. Ira, confusión, un breve destello de la esperanza desesperada de un hijo. Y finalmente, un sentido de la realidad frío y duro. No lo cogí. Lo vi sonar hasta que la pantalla se puso negra y apareció la notificación de llamada perdida. Un minuto después, apareció el pequeño icono del buzón de voz. Lo dejé reposar durante 1 hora. Intenté volver a pulir las tapas de las válvulas, pero mis manos temblaban. Finalmente, cogí el teléfono, toqué el icono y me llevé el altavoz al oído. ¿Elías? La voz que salió por el altavoz no sonaba como la de Arturo Vargas. El general que solía dirigir su taller con mano de hierro, el hombre que nunca se disculpaba y nunca mostraba una onza de debilidad, sonaba completamente destrozado. Su voz era temblorosa, y cargada de un agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Elías, por favor, continuó el mensaje de voz, la desesperación filtrándose a través de la compresión digital. Yo. No sé a quién más recurrir. Necesito que me devuelvas la llamada. La cosa está mal por aquí. Es sobre el taller. Es sobre Alejandro. Las cosas han salido completamente mal. Cometí un error. Un error masivo. Por favor, hijo. Solo llámame. La grabación se cortó. Me quedé en el taller silencioso, el olor a pulimento de metal agudo en mi nariz. Reproduje el mensaje una segunda vez. Escuché la frecuencia exacta de su voz quebrada. Cometí un error. Es curioso cómo se necesita un desastre catastrófico para que un hombre se dé cuenta del valor del hijo que desechó como basura. Pero ya no era un niño ingenuo. No iba a volver corriendo solo porque el rey finalmente se había dado cuenta de que su príncipe dorado era un bufón. Borré el mensaje de voz. No le devolví la llamada. Quería escuchar cómo el reino se desmoronaba un poco más antes de salir de las sombras. Pero la curiosidad comenzó a roerme las entrañas como un mal valero de transmisión. Si Arturo Vargas se estaba tragando su enorme y desmedido orgullo para rogarme ayuda, algo debía haber salido violenta e irreparablemente mal. Necesitaba saber exactamente qué tipo de daño había causado Alejandro. El sábado siguiente, hice algo que había jurado nunca hacer. Conduje de vuelta a través de la línea del municipio, a mi antiguo pueblo. No me acerqué al taller. En cambio, aparqué mi camioneta a 3 cuadras de distancia, al otro lado de la calle de una fonda destartalada donde todos los mecánicos veteranos y los trabajadores locales solían almorzar.
Era un lugar donde nada era un secreto, y los chismes fluían más rápido que el café negro barato. Me senté en un rincón, bajándome la gorra, y pedí un plato de huevos. Alrededor del mediodía, la campana sobre la puerta sonó y entró Héctor. Héctor era un maestro soldador, un tipo que había trabajado en Vargas e Hijos desde que yo era un adolescente. Fue él quien primero me enseñó a hacer una soldadura TIG perfecta. Parecía más viejo, con los hombros caídos, llevando una chaqueta descolorida que ya no tenía el logo de Vargas. Me levanté y le hice una seña para que se acercara. Héctor se detuvo en seco, entrecerrando los ojos a través de sus gruesas gafas. Su mandíbula casi se cayó. ¿Elías? Madres. El fantasma regresa. Se deslizó en el reservado frente a mí, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Todos pensábamos que te habías mudado fuera del estado, chico. Me alegro de verte, sin embargo. Imagino que no estás aquí para ponernos al día. Solo estoy de paso, Héctor, dije, manteniendo mi voz neutral. Recibí un extraño mensaje de voz de mi padre hace unos días. Sonaba como si estuviera en pánico. ¿Qué demonios está pasando por allí? Héctor soltó un suspiro pesado y amargo, pasándose una mano callosa por su cabello ralo. Miró alrededor de la fonda antes de inclinarse, bajando la voz. Híjole, tu hermano ha hecho un desastre espectacular del lugar. Es una masacre, Elías. Una maldita tragedia. Define, desastre, insistí. El taller es básicamente un pueblo fantasma, refunfuñó Héctor, mirando su taza de café como si contuviera las respuestas al universo. Después de que te fuiste, Alejandro se puso en modo director de Hollywood. Despidió a 3 de nuestros mejores técnicos veteranos porque no encajaban con la nueva estética moderna. Gastó decenas de miles de pesos en cambiar completamente la marca del lugar, trajo a estas agencias de marketing llamativas, contrató a chavos de internet para que tomaran fotos de coches que ni siquiera sabían cómo arrancar, solo para publicarlas en las redes sociales. Construyó esa estúpida sala VIP, la llenó de licor de primera, y trató de atender a estos millonarios, mis reyes, a los que solo les importa la pintura. ¿Y el trabajo real? Pregunté, sintiendo un nudo oscuro apretarse en mi estómago. ¿Qué trabajo? Se burló Héctor en voz alta. Sin ti, no había nadie para gestionar el taller, nadie para verificar los diagnósticos. Alejandro estaba demasiado ocupado jugando al golf y llevando a su novia a viajes de negocios, cargados a la tarjeta de la empresa. Los coches se quedaban en los puestos durante meses. Las piezas se pedían mal. Los motores explotaban en las pruebas de conducción. Los clientes leales de toda la vida, los tipos que nos mantuvieron a flote durante los años difíciles, retiraron sus coches por completo. La voz se corrió rápido. Ya nadie confía en Vargas e Hijos. El legado que tu abuelo construyó. Alejandro lo quemó hasta los cimientos por unos, me gusta, en Instagram. ¿Todavía estás allí? Pregunté. Héctor negó con la cabeza, con aspecto de asco. ¿Qué va? Renuncié hace 2 meses, cuando mi cheque rebotó. ¿Rebotó? ¿Puedes creerlo? Un cheque de Vargas e Hijos rebotando. La mitad de los proveedores en un radio de 100 kilómetros les han cortado el suministro por falta de pago. ¿Y tu padre? Deambula por ese taller vacío como un fantasma. Intentó recuperar el control, pero legalmente le transfirió todo a Alejandro. Está atrapado. Me recosté en el reservado de vinilo, digiriendo la magnitud absoluta de la destrucción. 8 meses. Solo le llevó a Alejandro 8 meses destruir una institución de 50 años. Pagué el almuerzo de Héctor, le di la mano y salí al aire frío. Las piezas se estaban desmoronando, pero necesitaba los detalles financieros exactos. Necesitaba la prueba fehaciente. Era hora de hacer otra llamada telefónica. Conduje de vuelta a mi departamento. El golpeteo rítmico de mis neumáticos en la autopista coincidía con el latido frío y calculado de mi corazón. Entré a mi casa, cerré la puerta con llave detrás de mí e inmediatamente abrí mi portátil. Busqué un viejo contacto con el que no había hablado desde mi partida, Sara. Sara era la contadora principal del taller. Era una mujer de unos 40 años, extremadamente inteligente y sensata,
que había gestionado los libros de Vargas e Hijos durante más de una década. Siempre mantenía un perfil bajo, navegaba estrictamente por las traicioneras aguas de las políticas de mi familia, y era una de las pocas personas en ese edificio que siempre me había tratado con genuino respeto profesional. Marqué su número de móvil personal. Contestó al tercer tono. Hola Sara, soy Elías. Hubo una brusca inhalación al otro lado de la línea, seguida de una larga y pesada pausa. ¿Elías? Dios mío, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, Sara. Mejor que bien, de hecho. Siento llamarte de la nada, pero me encontré con Héctor hoy. Me dijo que las cosas están mal. Necesito saber exactamente qué tan mal. Extraoficialmente. Escuché una risa amarga y exhausta resonar a través del altavoz. ¿Mal? Elías, es un apocalipsis financiero. De hecho, presenté mi aviso de renuncia ayer. No puedo, ni legal ni moralmente, asociar mi nombre a este barco que se hunde. Terminamos hablando durante más de una hora. Sara me contó todos los secretos oscuros y sucios que Alejandro había intentado desesperadamente barrer bajo la alfombra. Cuando Arturo le entregó las llaves, Alejandro trató las cuentas bancarias de la empresa como su cajero automático personal, explicó Sara, su voz temblando de indignación profesional. Vació por completo las reservas operativas. Estoy hablando de millones de pesos, Elías. Compró un Porsche 911 GT3 nuevo como vehículo promocional de la empresa. Cargó vacaciones de lujo, cenas caras y enormes honorarios de consultoría a agencias de marketing que en realidad no hacían nada. Cuando el flujo de caja se secó porque los clientes leales se fueron, entró en pánico. ¿Qué hizo? Pregunté, agarrando el borde de mi escritorio. Sacó una enorme segunda hipoteca sobre la propiedad, reveló. Apalancó los activos restantes del taller para asegurar préstamos puente de alto interés, solo para poder pagar las nóminas y mantener las luces encendidas. Pero la peor parte, Elías, la peor parte de todas es lo que está haciendo ahora mismo para cubrir sus huellas. Sara hizo una pausa y pude oír la vacilación en su respiración. ¿Te está culpando a ti? El silencio en mi departamento se volvió sofocante. ¿Disculpa? ¿Me está culpando a mí? Sí, dijo Sara en voz baja, su tono teñido de disgusto. Está manipulando psicológicamente a tu padre. Le está diciendo activamente a Arturo que las deudas masivas, los fondos desaparecidos y los proveedores enfadados son todos culpa tuya. Fabricó una historia de que sabotearte intencionadamente el sistema de inventario del taller y pediste millones de pesos en piezas equivocadas antes de irte, en un ataque de celos. Afirma que envenenaste las relaciones con los antiguos clientes y que, esencialmente, plantaste una bomba de tiempo en el negocio porque estabas resentido por no heredarlo. Se me secó la boca por completo. La maldad pura y sin adulterar de aquello me dejó sin aliento. Alejandro no solo había robado mi camioneta. No solo había robado mi herencia. Estaba tratando activamente de reescribir la historia para convertirme en el villano. Estaba quemando la casa y señalando con el dedo al tipo que había sido dejado fuera en el frío. ¿Mi padre realmente le cree? Pregunté, mi voz bajando a un susurro peligroso. Arturo está desesperado, suspiró Sara. Es un hombre mayor viendo cómo el trabajo de su vida se desvanece. Alejandro es un maestro de la manipulación. Falsificó algunos correos electrónicos internos para que pareciera que estabas gestionando mal los contratos con los proveedores. Arturo quiere creer que su niño dorado es solo una víctima de las circunstancias. Es más fácil para él culpar al hijo que ya desechó, que admitir que le entregó las llaves a un parásito. Le di las gracias a Sara, le dije que le debía una cena de filete, y colgué el teléfono. Me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. Pensé que la ira se había desvanecido. Pensé que había seguido adelante. Pero lo que sentía ahora no era solo ira. Era una profunda y gélida claridad. Una semana después, el cartero dejó un sobre grueso y pesado en mi porche. Requería una firma. Era de un costoso bufete de abogados corporativos de la ciudad. Lo abrí de un tirón, mis ojos escaneando los rígidos documentos legales, redactados de forma agresiva. Alejandro me estaba demandando.
Era una demanda civil presentada en nombre de Vargas e Hijos, SDRL. Me estaba demandando formalmente por 4.500.000 pesos en daños compensatorios. La demanda alegaba sabotaje corporativo, incumplimiento del deber fiduciario, y destrucción intencional de las relaciones con los clientes antes de mi partida. Era una completa obra de ficción, un intento desesperado y torpe de un hombre que se ahoga por arrastrar a alguien más bajo el agua con él. Sabía que no podía ganarla en los tribunales, pero pensó que la simple amenaza de enormes honorarios legales me intimidaría, arruinaría mi crédito, y me forzaría a llegar a un acuerdo en silencio, dándole una inyección de efectivo para sobrevivir otro mes. Detente ahí mismo. Alejandro literalmente vació las cuentas del negocio para comprar un Porsche, destruyó la lista de clientes, acumuló una deuda masiva, y ahora intenta demandar al hermano que echaron por 4.500.000 pesos. El nivel de arrogancia es alucinante. Los narcisistas literalmente queman su propia casa y luego intentan demandarte por el costo de los cerillos. Pensó que yo seguía siendo el hermanito callado y sumiso que simplemente aguantaría los golpes y limpiaría el desastre. No tenía ni idea de con quién estaba tratando ahora. No tenía ni idea del imperio digital que había construido, de los recursos que ahora comandaba, ni de la furia absoluta que acababa de desatar. Esto ya no era solo una disputa familiar. Era una declaración de guerra. Y la traición, me di cuenta, no se trata solo del robo o el insulto. La verdadera traición es la mentira que le cuentan al mundo sobre ti después de que te has ido. Cuando un hombre te entrega una demanda frívola envuelta en una manta de mentiras maliciosas, el instinto natural es explotar. El instinto es contratar al abogado defensor más despiadado que puedas encontrar, lanzarte a un ataque público, filtrar los verdaderos registros financieros a todo el pueblo, y esparcir los recibos por todas las plataformas de redes sociales disponibles. Podría haber hecho un vídeo en acero y óxido exponiendo a mi hermano a millones de personas. Podría haber humillado por completo a Arturo y Alejandro en el tribunal de la opinión pública. Pero no lo hice. Me contuve. Me senté en mi banco de trabajo, mirando la fotografía enmarcada de mi abuelo que guardaba junto a mis herramientas. Era un hombre de inmensa integridad, un tipo que dejaba que su artesanía hablara más fuerte que sus palabras. Recordé un consejo específico que me dio cuando era un niño, luchando por arreglar un carburador muy dañado que alguien más había arruinado. Puso su pesada mano manchada de aceite en mi hombro y dijo: Elías, no se gana quemando el taller para demostrar algo. Se gana manteniendo la cabeza agachada y construyendo un motor mejor. Por primera vez en mi vida, entendí verdaderamente el profundo peso de esas palabras. Dejé que Alejandro quemara su falso reino, que gritara sus mentiras al vacío. No necesitaba combatir un incendio de basura con gasolina. Solo necesitaba construir algo tan monolítico, tan increíblemente innegable, que el humo de su colapso ya no pudiera ocultarlo. Iba a ejecutar un jaque mate silencioso. Mi primer movimiento fue la infraestructura. Usando los sustanciales ingresos por patrocinios y pagos de anuncios que había estado acumulando silenciosamente de mi canal de YouTube, me puse a buscar bienes raíces. No quería un edificio corporativo reluciente. Encontré una enorme bodega industrial abandonada en las afueras de la ciudad. Tenía una estructura increíble, ladrillo a la vista, pesadas vigas de acero y suficiente espacio para albergar 5 elevadores hidráulicos y una nave de fabricación dedicada. Firmé un contrato de arrendamiento comercial a largo plazo bajo una SDRL recién registrada. Pasé el mes siguiente trabajando como un poseso. Pedí favores a gente del gremio. Rehicimos la red eléctrica, vertimos epoxi fresco en los suelos de hormigón e instalamos equipos de diagnóstico de última generación. Pinté las paredes yo mismo, de un azul medianoche profundo y gris plomo. Una vez que el taller físico estuvo listo, comencé a hacer llamadas. Me puse en contacto con las personas que Alejandro había descartado. Llamé a Sam, el maestro fabricante que había renunciado asqueado. Llamé a Tina, la brillante gerente de recepción que Alejandro había despedido por no encajar en el ambiente. Les ofrecí salarios más altos, beneficios completos y una participación en un negocio construido sobre el respeto real. Aceptaron antes de que siquiera terminara de proponerlo. Contacté silenciosamente a los antiguos clientes leales, los tipos con los coches clásicos que habían retirado sus cuentas de Vargas e Hijos. Les mostré las nuevas instalaciones. Trajeron sus coches de inmediato.
Pero la pieza final y más devastadora de mi estrategia, el golpe de gracia, requería precisión, sincronización y conocimiento interno. Durante mi larga llamada con Sara, la contadora, ella había dejado caer un dato legal crucial que Alejandro, en su arrogancia, había pasado por alto por completo. Cuando Arturo transfirió el negocio a Alejandro, solo transfirió la SDRL, el nombre de la marca y el inventario físico. No transfirió el terreno, porque Arturo no era el dueño del terreno. Desde la década de 1980, Vargas e Hijos había alquilado el enorme lote a un magnate inmobiliario local notoriamente rico y solitario llamado Señor Domínguez, por razones de responsabilidad fiscal. Y según Sara, Alejandro llevaba actualmente 5 meses de retraso en los enormes pagos de la renta comercial. Me puse mi mejor traje, no un uniforme de mecánico, sino un traje elegante y a medida pagado con mi propio éxito, y conduje hasta la finca privada del señor Domínguez. Solicité una reunión. Domínguez era un astuto hombre de negocios de la vieja escuela que despreciaba la incompetencia. Me senté frente a él en su estudio con paneles de caoba y le expuse mi propuesta. Señor Domínguez, dije, deslizando una gruesa carpeta sobre el escritorio. Sé que Vargas e Hijos está incumpliendo su contrato de arrendamiento. Sé que Alejandro Vargas ha hundido el negocio. No estoy aquí para pedir un favor. Estoy aquí para resolver su problema. Domínguez levantó una ceja poblada, abriendo la carpeta. Dentro estaban los estados financieros certificados de mi imperio de YouTube y mi nueva SDRL, mostrando enormes reservas de efectivo líquido y un crecimiento explosivo mes a mes. Le ofrezco comprar todo el lote comercial, el edificio y el terreno, de debajo de Vargas e Hijos, SDRL, declaré con calma, mirando al anciano directamente a los ojos. Tengo el efectivo para un enganche masivo. Y estoy preaprobado para la hipoteca comercial. Una compra limpia. No más perseguir a un inquilino moroso. Usted obtiene un gran día de pago. Y yo obtengo la tierra sobre la que mi abuelo construyó su vida. Domínguez miró fijamente los estados financieros. Luego me miró. Había conocido a mi abuelo. Sabía la diferencia entre los hombres de mi familia. Una sonrisa lenta y calculadora se extendió por su rostro curtido. Tu hermano es un tonto, Elías, y tu padre está ciego por haberle entregado las llaves. Si puedes transferir el depósito de garantía para el viernes, la tierra es tuya. Y disfrutaré personalmente de entregarle el aviso de desalojo a ese arrogante. Nos dimos la mano. La trampa estaba oficialmente puesta, armada y enterrada justo bajo sus pies. Simplemente no sabían que estaban parados sobre ella todavía. Este fue un movimiento de profesional por parte del autor. En lugar de perder la cabeza en las redes sociales o luchar contra una demanda frívola, fue directamente al verdadero dueño del terreno. Lo convirtió en un acuerdo comercial inteligente y legítimo. Usó su dinero ganado con esfuerzo para comprar la misma tierra que su familia ni siquiera podía permitirse mantener. La culminación de mi estrategia se alineó perfectamente con la Expo Auto Clásico del Bajío. Era la exposición automotriz más grande y prestigiosa del estado, una reunión masiva de constructores personalizados, coleccionistas de vehículos antiguos y proveedores de alta gama. Era donde se forjaban las reputaciones y se firmaban contratos lucrativos. Por primera vez en 30 años, el taller personalizado Vargas e Hijos no tenía un stand. Los organizadores los habían incluido silenciosamente en la lista negra después de que varios clientes presentaran quejas formales sobre las prácticas comerciales fraudulentas y los vehículos arruinados de Alejandro. Pero yo estaba allí. Había asegurado el enorme stand central premium bajo mi nueva marca, Restauraciones Acero y Óxido. No escatimé en gastos. Teníamos una brillante iluminación halógena, enormes pancartas profesionales mostrando el elegante logotipo, y una demostración de reconstrucción de motor en vivo en medio del pabellón. Mi equipo, Sam, Tina, Héctor y 3 nuevos aprendices, llevaban camisas de taller negras a juego. Teníamos 5 coches muscle car clásicos impecablemente restaurados en exhibición, incluido un magnífico Camaro de 1969 que atraía a multitudes masivas. Para el mediodía, el stand era un caos absoluto, en el mejor sentido posible. Los fans del canal de YouTube hacían cola para tomarse fotos. Coleccionistas adinerados me entregaban cheques en blanco para construcciones personalizadas.
Estaba dando una entrevista a una revista nacional de automoción cuando los vi por el rabillo del ojo. Alejandro y Arturo. Estaban a unos 15 metros de distancia, completamente congelados, mirando a la enorme multitud reunida alrededor de mi exhibición. Alejandro llevaba su habitual camisa de diseñador a medida, con las gafas de sol en la cabeza, pero su rostro estaba pálido. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma sosteniendo una escopeta. Arturo parecía 10 años mayor que la última vez que lo vi. Estaba encorvado, su rostro profundamente marcado por el estrés. El fuego arrogante en sus ojos se había extinguido por completo. Comenzaron a caminar hacia el stand. La multitud se abrió ligeramente. Mi equipo los notó e inmediatamente se tensó. Héctor agarró una pesada llave un poco más fuerte. Yo simplemente levanté una mano, indicando a mi equipo que se mantuviera al margen, y di un paso adelante para encontrarme con mi familia al borde de la alfombra. Elías, se burló Alejandro, su voz goteando una arrogancia forzada y desesperada. Miró alrededor del impecable stand, sus ojos temblando. Vaya, no esperaba verte jugando al mecánico en un show de verdad. Bonita instalación. Usaste una docena de tarjetas de crédito al máximo para intentar competir con el negocio familiar. No parpadeé. No levanté la voz. Simplemente lo miré con una lástima absolutamente gélida. No hay competencia, Alejandro. No cuando una de las partes está completamente en bancarrota. Su mandíbula se tensó. Un destello de pánico genuino cruzó sus ojos. Cuida tu boca. Mis abogados te van a enterrar por lo que le hiciste a mi taller. Tu demanda es una broma, y ambos lo sabemos, respondí suavemente, cruzando los brazos. He contrademandado por acusación maliciosa, difamación y robo de vehículo en relación con mi Ford F-150. Para cuando mi equipo legal termine de destrozar tus libros contables amañados en la etapa de descubrimiento de pruebas, tendrás suerte si no te enfrentas a cargos por fraude. Alejandro abrió la boca para replicar. Pero Arturo se interpuso. Mi padre me miró y, por primera vez en toda mi vida, vi una vergüenza genuina y sin adulterar en sus ojos. Elías, por favor, susurró Arturo, su voz quebrándose. Parad, los dos, parad. Miró a su alrededor, al próspero negocio que yo había construido en 8 meses. A los empleados leales que él había perdido. Al respeto que irradiaba la multitud. ¿Podemos hablar en privado, solo un momento? Asentí lentamente y señalé detrás de la enorme pared de exhibición, a un área de preparación tranquila. Alejandro intentó seguirnos, pero puse una mano en su pecho, empujándolo ligeramente hacia atrás. Solo él. Tú quédate aquí y finge que eres un director. Detrás de la pared, Arturo pareció derrumbarse sobre sí mismo. Se frotó las manos en la cara, temblando. Me equivoqué, dijo ahogadamente, las palabras sonando como cristales rasgando su garganta. Dios me ayude. Estaba tan equivocado. ¿Lo destruyó, Elías? Se gastó todo. El taller está ahogado en deudas. El legado. El legado de tu abuelo se ha ido. Le di la corona, pero no le di un mapa. Y él quemó el reino. Me quedé allí, sintiendo nada más que un profundo vacío. No le diste un mapa porque sabías que no podía leer uno, dije fríamente. Le entregaste una institución de 50 años a un tipo que la trató como un juguete brillante, simplemente porque se veía mejor en un traje que yo. Lo sé, suplicó Arturo, extendiendo una mano temblorosa. Sé que te fallé, pero te lo ruego. Tienes las habilidades. Claramente tienes el capital. Vuelve. Ayúdame a salvar a Vargas e hijos. Te haré socio a partes iguales. Podemos arreglar lo que él rompió. Miré al hombre que me había echado a la noche helada. Pensé en mi camioneta robada. Pensé en los años de abuso verbal, la falta de respeto flagrante, la demanda diseñada para arruinar mi vida. No, dije. Mi voz era dura como el acero forjado. El abuelo construyó ese taller para que durara. Tú se lo entregaste a un parásito. No tengo por qué arreglar lo que tú destruiste deliberadamente. El rostro de Arturo se arrugó. Por favor, hijo.
Si no pagamos la renta para fin de mes, el propietario nos va a desalojar. Perderemos el edificio físico. No tendremos nada. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Saqué un sobre legal pesado y se lo entregué a mi padre. Lo sé. Arturo tomó el sobre, sus manos temblando violentamente. Abrió la solapa y sacó los documentos nítidos y notariados. Leyó la primera página, sus ojos abriéndose con absoluto horror. Me miró, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Ya no tratas con el señor Domínguez, declaré, mi voz resonando con finalidad. Compré el terreno, Arturo. Compré el edificio. Soy el dueño del suelo que estás pisando. Y adjunto a esa escritura hay un aviso formal de desalojo de 30 días para Vargas e Hijos, SDRL. Tienes hasta fin de mes para empacar tus cosas. Ya no perteneces a este lugar. Usé sus palabras exactas en su contra. La simetría absoluta del momento fue devastadora. Arturo Vargas dejó caer los papeles al suelo, se cubrió la cara con las manos y lloró abiertamente. No lo consolé. Me di la vuelta y volví al piso de exhibición. De vuelta con mi equipo. De vuelta a mi vida. 30 días después, Vargas e Hijos, SDRL se declaró oficialmente en bancarrota. La cuenta falsa y filtrada de Instagram de Alejandro desapareció de la noche a la mañana. Se mudó fuera del estado, esquivando a los acreedores. Mi padre se jubiló, mudándose a un pequeño condominio, completamente destrozado por la realidad de su propia arrogancia. Tomé posesión de la antigua propiedad. No derribé el edificio. Destripamos la sala VIP, expandimos las naves de maquinaria pesada y borramos el viejo y contaminado nombre de la fachada de ladrillo. Un nuevo y masivo letrero de acero se colocó sobre las puertas principales del taller, acero y óxido, división legado. Conservé algunas de las viejas fotos en blanco y negro de mi abuelo en la pared. No estaba borrando la historia. Estaba honrando las únicas partes de ella que realmente importaban. Finalmente tenía un taller lleno de motores zumbando en perfecta armonía, grasa permanentemente bajo mis uñas, y un nombre en el letrero que significaba algo real. No porque alguien me lo hubiera entregado, sino porque sobreviví al fuego, tomé las cenizas y construí un motor imparable por mi cuenta. Analicemos realmente este final por un segundo. Mucha gente podría decir que fue demasiado duro con su padre, pero honestamente, Arturo permitió a un criminal literal y tiró a su hijo trabajador a la basura. Cosechas exactamente lo que siembras. Veamos qué tuvo que decir la comunidad de Reddit sobre esto, porque los comentarios en este hilo estaban absolutamente candentes. El usuario GreaseMonkey99 dice, tu padre y tu hermano cometieron literal y robo de vehículo y falsificación de documentos cuando vendieron tu camioneta. El hecho de que no presentaras cargos penales en ese mismo momento te convierte en un santo. Entregarles el aviso de desalojo fue la venganza más limpia y profesional de la historia. Disfruta de tu nuevo taller. Estoy completamente de acuerdo con este comentario. Falsificar una firma para vender la camioneta clásica de un hombre es un delito masivo. El autor fue demasiado bueno al simplemente marcharse inicialmente. Se lo tenían merecido. Pero siempre tenemos una perspectiva diferente en Reddit. Veamos este comentario de abogado-del-diablo-23. Sí, tu hermano es un ladrón con derechos y tu padre estaba completamente ciego. Pero comprar el terreno solo para desalojar activamente a tu propio padre anciano y llevar a la bancarrota el legado familiar. Eso es simplemente frío y vengativo. Te volviste tan despiadado como ellos. ¿Saben qué? Voy a tener que discrepar respetuosamente con esa opinión. Elías no destruyó el legado familiar. Alejandro lo hizo. Para cuando Elías compró el terreno, ya llevaban 5 meses de retraso en la renta y estaban a punto de ser desalojados de todos modos. Elías en realidad salvó la ubicación física de ser convertida en un centro comercial. Preservó el verdadero legado bajo un nuevo nombre. Finalmente, la usuaria chica-fierrera comparte, se me rompió el corazón cuando vendieron tu F-150. He restaurado coches, y eso es como vender un pedazo de tu alma. Me alegro mucho de que obtuvieras la venganza definitiva. Absolutamente cierto. Esa camioneta era su santuario y ellos lo violaron.
Pero quiero pasarles la palabra a ustedes. ¿Creen que Elías fue demasiado lejos al entregarle a su padre el aviso de desalojo, o fue exactamente la dosis de realidad que se merecían por haberlo desechado? Dejen sus opiniones en los comentarios a continuación. Y oye, si disfrutaste de esta salvaje historia de venganza, por favor dale al botón de me gusta, suscríbete al canal para más contenido loco de Reddit, y los veré en el próximo vídeo.